Bien, hoy quiero hablarles de un poquito de física, un poquito de lo que es tiro horizontal dentro del tema de lo que es tiro parabólico, pero lo vamos a enfocar al coronavirus ya que está muy de moda y ahorita que estamos en cuarentena, vamos a enfocarlo a dicho virus que nos tiene a todos como locos. Todo inicia con un estornudo, un achú, un estornudo en cifras. Todo comienza con una profunda inspiración de aire para llenar los pulmones. A continuación, la glotis se cierra y el diafragma se contrae, provocando un incremento de presión en el pecho. Una sobrepresión que al alcanzar un nivel crítico fuerza la reapertura de la glotis y la violenta expiración de un chorro de aire por boca y nariz a gran velocidad que arrastra y expulsa a aquellos agentes extraños. ¿Por qué las autoridades nos dicen que debemos guardar cierta distancia entre las personas? Cuando una persona estornuda, nosotros debemos de guardar una distancia, ya que al estornudar, al hacer ¡ach!, el estornudo va a durar en lo que hace el proceso de inspiración y expulsión, más o menos un promedio de 150 milisegundos, súper rapidísimo. Cuando la persona hace ¡achú!, expulsa virus que va a viajar por todo el aire, algunas quedarán suspendidas y otras caerán al suelo. Pero ¿será que la distancia que nos dicen las autoridades que guardemos es la correcta? Quiero comentarle que en algunos países han determinado que la distancia que se debe de guardar entre persona y persona debe ser más de 2 metros. Pero la distancia que nosotros debemos de guardar por la sana distancia que nos dicen las autoridades sanitarias, que son de 2 metros, es cuando la persona no estornuda. Y si la persona está contagiada, a lo mejor su cubrebocas tiene el virus y ese virus puede desprenderse porque sople el aire y todo eso, y por eso nos recomiendan la distancia de 2 metros. Pero si la persona estornuda, lo que pasaría es que el virus nos rebasa esa distancia. Pasaría algo como esto, y entonces nosotros tendríamos que estar protegidos, ¿sí? El chorro de aire de gotitas de saliva y moco y partículas extrañas atrapadas en ella emerge de la boca a una velocidad que llega a alcanzar una velocidad promedio de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Cuanto más fuerte y profundo sea el estornudo, a mayor velocidad emerge el chorro y pudiera llegar a alcanzar hasta 160 kilómetros por hora. ¿Se imaginan ustedes? La distancia de 2 metros sería rebasada. Cuando una persona estornuda, el estornudo expele entre 40.000 y 80.000 de estas gotitas, y ahí van virus de todos tipos, no solo del coronavirus. Según su peso, las gotitas y partículas pueden permanecer y viajar en suspensión en el aire hasta 10 minutos. O sea, si la persona estornudó ahí y luego pasas tú, por ahí pudieras encontrarte algunas partículas de algunos virus. El spray o ducha de gotitas, cuando uno estornuda, alcanza una distancia de hasta 8 metros y se esparce por una área entre 1.5 y 2 metros a la redonda. Por eso nos dicen que guardemos una distancia de 2 metros, pero no una distancia lineal, sino una distancia a la redonda. Vamos a verlo mediante un problema de física. Si una persona estornuda y su boca está situada a 1.5 metros del suelo y sus gotitas de fluido con el coronavirus se lanzan con una velocidad de 50 kilómetros por hora, como vimos hace rato que era una de las velocidades promedios, nos piden determinar el tiempo que tarda el virus en alcanzar el suelo. O sea, ¿qué tiempo tardaría el virus en llegar al suelo? El alcance que tiene el virus sobre la horizontal, o sea, de donde se disparan o se expulsan las partículas, hasta qué distancia podría alcanzar sobre la horizontal, y la velocidad con la que llega el virus al suelo. Recuerden que aquí la velocidad horizontal siempre va a ser la misma, es una velocidad constante, y la que va a variar de aquí de ser inicialmente 0, la velocidad en Y, que es la velocidad con la que va a llegar al suelo, va aumentando debido a la fuerza de gravedad. Bien,
Originalmente tenemos los datos de que son expulsadas con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Aquí vamos a tener que convertir estos 50 kilómetros por hora a metros sobre segundo para trabajar con metros sobre segundos. Nos dan una altura de 1.5, que es a la que se encuentra la boca por donde es expulsado el virus, y las incógnitas que tenemos que resolver. Recordemos entonces primero cuáles son las ecuaciones del lanzamiento horizontal. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X, recordemos que es la distancia inicial más la velocidad de la componente en X por el tiempo. Y las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y, que es este que viene siendo en tiro vertical, tenemos que Y es igual a la altura más la componente inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También tenemos que la componente en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Bien, son dos fórmulas sencillitas las que vamos a utilizar en este problema. Aquí tenemos, por ejemplo, que si convertimos los 50 kilómetros por hora a metros por segundo, nos da 13.89 metros por segundo. Entonces, el inciso A me dice qué tiempo tarda el virus en alcanzar el suelo. Entonces, tenemos que h es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero lo que me piden es el tiempo, entonces despejaremos tiempo. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y la g pasa dividiendo. Y luego a esta t, como no necesitamos el tiempo al cuadrado, bueno, sacamos raíz a ambos términos y nos queda que t es igual a 2 veces la altura entre la gravedad y su raíz. Sustituyendo los valores, tenemos entonces 2 por la altura, que es 1.5 metros, entre la gravedad, que es 9.8 metros, y nos va a dar un tiempo de 0.55 segundos. Este es el tiempo que tarda el virus desde que es expulsado por la boca hasta llegar al suelo. Bien, en el inciso B nos piden el alcance que tiene el virus sobre la horizontal, que es la distancia que está aquí. Entonces tenemos que X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Y sabemos que la velocidad inicial es la misma con la que sale expulsada. Entonces tenemos que es 13.89 por el tiempo que acabamos de calcular, y esto nos da 7.68 metros. Recordarán que anteriormente mencionamos que algunos estudios que se han hecho dicen que puede viajar hasta 8 metros en un estornudo. Bueno, pues ya ve, aquí nos da a una persona cuya boca está a una altura de 1.5, nos da 7.68 metros de distancia. Y a nosotros nos piden que guardemos una distancia de 2 metros. Esa distancia recomendada es para las personas que traen tapaboca, pero que no estornudan. Pero imagínense una persona sin tapaboca y que estornude, bueno, nos va a rebasar el virus. Y por último, la velocidad cuando el virus llega al suelo. Recuerden que para calcular la velocidad cuando el virus llega al suelo, tenemos que ver que la velocidad llega así, en este vector, y hay una componente en X y una componente en Y. Habíamos dicho que la componente en X era la misma, era constante, por lo tanto, esta componente Bx va a tener un valor de 13.89. Necesitamos calcular la componente en Y. ¿Y cómo calculamos la componente en Y? La componente en Y va a ser igual a la gravedad por tiempo. Acuérdense que es afectada por la gravedad. Por lo tanto, 9.8 por 0.55 segundos que habíamos calculado, nos queda 5.39 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la componente en Y y la componente en X. Recuerden que aquí por el teorema de Pitágoras, aquí tenemos catetos y la hipotenusa, que es la velocidad final. Entonces tendríamos nosotros que, aplicando el teorema de Pitágoras, la velocidad final nos va a dar 14.88 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que el virus llega al suelo. Espero les haya gustado. Nada más para terminar, déjenme comentarles que, por ejemplo, en el conocimiento convencional advertía que las gotas más grandes suelen viajar hasta 2 metros antes de caer al piso, pero las cámaras de alta velocidad le han permitido demostrar que en realidad pueden alcanzar distancia
de hasta 8 metros para los estornudos y 6 metros para la tos. El aire sale entonces disparado por la nariz a una velocidad promedio de entre 50 y 70 kilómetros por hora. La saliva que acompaña el aire puede cubrir un área de unos 7 metros cuadrados. Es casi imposible estornudar sin mover la cabeza hacia adelante o hacia los lados. Solo sería posible si el estornudo fuera muy suave. Espero les haya gustado. Compártanlo si les gustó con los compañeros de segundo de preparatoria. Muchas gracias por su atención.